¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pepín se va, Pepín Rodríguez Simón se va. Se fue hace 520 días, él sí se va. Otros delincuentes también, pero los chicos no. Y hay toda una campaña a la que nosotros le vamos a dar nuestra batalla cultural. La batalla cultural en este caso es luchar contra la desinformación. La verdadera lucha, cuando hablamos de la cuestión cultural, porque eso parecería demasiado amplio, es por un poco de verdad, por la no mentira, por la no fake news, por la no exageración, para que no proliferen estas ideas que solamente quieren hacer daño, están inspiradas en el odio, y ya que están inspiradas en el odio, ¿por qué no tienen algún asentamiento en el lugar de la buena información? Si por lo menos fuera verdad lo que vamos a ver a continuación, pero no lo es. Les vamos a presentar a ustedes todo lo que se está diciendo en estos momentos, periodistas, políticos, etcétera, respecto a que los muchachos, la gente, se va de la Argentina porque no pueden vivir así. Duele porque está pasando otra vez. Como si fuera cíclico, en cada crisis, la Argentina despide gente. Un país que tiene una enorme tradición de bienvenida de inmigrantes de otros lugares, ahora lamentablemente expulsa argentinos. Los pibes se van porque no encuentran acá un futuro mejor. Mira, me voy. Me cansé de que no alcance. Ahí está. Con un trabajo genial a Alemania. Y se me fue mi hija mayor a trabajar a Facebook en Londres. No sé qué sentir ya. Lloro y estoy feliz. Dolor por el país. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, dice este joven. Emigren sin miedo. Hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. Esto es lo que usted puede escuchar donde ponga la mirada en ciertos canales en la República Argentina. Nuestro colega Mauro Bricio, que vive estudiando el tema de las fake news, las falsas informaciones, puso este tuit, dos en realidad, que vamos a compartir con ustedes, donde está la verdad, falso como moneda de 3 pesos todo este tema. Si tomamos los últimos datos de AFIP, vemos que en el 2020 solo 504 argentinos iniciaron el trámite para el cambio de residencia fiscal. Eso según la última información oficial que dio Mercedes Marcó del Pont. Y otra noticia al respecto, otro tuit de Mauro Bricio, está señalando que si tomamos el dato del INDEC, que dice que el 25% del total de la Argentina son jóvenes de entre 15 a 29 años de edad, 11.250.000, y consideramos que el 1% es 112.500, que tienen las posibilidades materiales para irse, estamos bastante lejos, entre 504 y 112.500. Pero la idiotez prospera, y si Macri ve pasar a una idiotez, la casa al vuelo. Entonces él también dice esto. A mí me parte el alma. La primera semana en España me invitaron a comer muchos jóvenes argentinos que ya se habían radicado en Madrid. Una tristeza. Yo tenía que caretear escuchando todos los proyectos que tenían, lo entusiasmados que estaban. Yo me fui, llegué a casa, le dije a Juliana, la tristeza que tengo, todos esos jóvenes que fueron expulsados. Que ningún joven más, que lo hemos hablado, se quiera ir de este país. Yo he estado ahí, ahora estoy en Suiza, pero he estado en España y ha sido muy triste la semana que estuve en España porque no paré de toparme con jóvenes argentinos diciéndome, Mauricio, nos fuimos, perdón, pero no tenemos más esperanza, la Argentina nos expulsa, este gobierno todo lo que hace es justamente para destruir el futuro. El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en este último año y medio no se vio nunca en nuestra historia. Nunca. Nunca. Toda la gente que puede emprender, que está capacitada, profesionalizada por alguna manera, una parte importante de toda esa gente ha decidido emprender su vida en otro lugar. Por eso hemos logrado el peor éxodo de la historia en este país. 8 de cada 10 jóvenes en todas las encuestas dicen que se quieren ir del país. 8 de cada 10. Ahora, eso es gravísimo, nunca pasó antes. Y esta gente expulsa a los jóvenes, expulsa a los empresarios, expulsa a la gente del mundo que quiere venir. Para que esto fuera real, si se pueden ir 112.000 que están en relativas condiciones de hacerlo, de los 11 millones de esas edades, de lo que llamamos joven, bueno, se tendrían que haber ido por lo menos 60.000, 70.000. Mire, le bajo el precio, 40.000.
pero no 504 en el 2020, póngale 700 en el 2021. Por otra parte, ¿sabe por qué esto es indignantemente una gran mentira? Porque no hay a dónde ir. Porque nosotros le ofrecemos todas las tardes lo que está ocurriendo en el mundo. Y son noticias corroboradas, confirmadas, que marcan que en el mundo en estos momentos no hay trabajo. Han quedado 250 millones de personas sin la posibilidad de trabajar. Los salarios tienen a los empleados en las calles todos los días en todo el mundo. Hay hambre en el Reino Unido, la gente come menos y no come, para decir uno de los países líderes que existen en la materia económica. Es decir, si por lo menos hubiera dónde ir, por ahí alguien lo podría pensar mejor. Por otra parte, los jóvenes siempre soñamos con irnos, siempre tenemos un espíritu de aventura. En realidad, no debe haber joven casi que no diga alguna vez cómo me gustaría vivir un año para probar, no para quedarme, pero para probar. Y por ahí la vida me lleva a quedarme. En Italia, en París, siempre tenemos una gran fascinación por esto, pero no es como consecuencia de una situación económica como este chanta Teletubby pretende decir. Teletubby verá por qué se me ocurrió decirle ahora. Es una locura. Como también la de gente inteligente como Elon Musk. Uno no puede dudar que Elon Musk debe ser un tipo seguramente con mucha cabeza, pero con mucha capacidad para mentir también. ¿Sabe lo que ha dicho? Parece Macri, que Twitter es de izquierda, que tiene un fuerte sesgo de izquierda. No es para reírse. Remarcó que bajo su mando la red social no aplicará censura a ningún comentario. Bueno, vamos a ver, porque hay campañas en redes que son tremendas, porque las redes fueron cooptadas por los mismos medios que dominan el escenario de los diarios y de los canales de televisión. Mirá si se la iban a perder. Entonces tienen mucha gente que trabaja y después juegan sobre la base de la desinformación, de gente que mira cositas de 2 líneas y que por lo supuesto está cada vez más desinformada. Naturalmente va quedando bastante afuera de ciertas verdades que el mundo puede deparar. Veamos lo de Lula sobre lo que pasa en las redes. Aquí está primero el informe. El 21 de octubre de 2021, Twitter publicó un estudio en el que revela que el algoritmo de la plataforma da más alcance a los tweets publicados por cuentas de la derecha que a los de la izquierda. De la misma manera sucede con tweets de medios de comunicación con inclinación política a la derecha frente a medios de izquierda. La investigación analizó los tweets de 3.634 cuentas pertenecientes a legisladores y políticos de 7 países, entre el 1 de abril y el 15 de agosto de 2020, pero también examinó casi 200 millones de tweets que hacían referencia a más de 11 millones de artículos periodísticos, para concluir que la cobertura mediática de la derecha también recibe mayor amplificación del algoritmo de Twitter que la izquierda. Natural. De percepción ya podríamos estar señalando que es así. Todos los que tienen mucho poder económico, van a estar tratando de influir para el lado derecho criminal del mundo. Porque lo es, Mire que el daño que hacen, nada más de pensar lo que es esta noche, el mundo en cualquier parte donde uno ponga el dedo al planeta le duele muchísimo. Estaba con Lula, pero era muy interesante escuchar esta refutación a Elon Musk que pretende decir, para mejorarla, que Twitter es de izquierda, porque todavía algunos piensan, porque lo saben, que ser de derecha es bastante cercano a lo inhumano. Pero veamos a Lula hablando de las redes en este tuit, en el que señala que la oficina del odio ni siquiera respeta el himno. La semana pasada lanzaron un video falso de la interpretación de Teresa Cristina en Vamos Juntos por el Brasil, faltándole el respeto a nuestro himno. Es una cosa de los que no quieren defender Brasil. Hay que compartir algo por el estilo. Dice, está un poquito entreverada la traducción, pero más o menos es eso. De cualquier manera, Vargas Llosa, una proximidad total de la senilidad moral, dice que él prefiere a Bolsonaro, aunque sea un payaso, así como es entonces, a Lula, así como es Lula. El caso de Bolsonaro es un caso muy difícil, es un caso, las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal, ¿no? Ahora,
entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego, con las payasadas de Bolsonaro, no es Lula. También prefiere a Macri con sus payasadas y no lo que pueda haber enfrente de otro tipo de gobierno. No está bien. Evidentemente, la decadencia moral de este hombre es absoluta, porque no se le puede desear a un país como Brasil que un payaso sea su presidente. Sabe que es un payaso, lo ve hacer payasadas, dice, pero igual lo prefiero a Lula, que fue capaz de ponerle dentadura a millones y millones de personas que nunca habían probado carne, poco menos, que le dio de comer, que recuperó a 60 millones de personas, pero no, él prefiere a un payaso. En este caso sería a alguien que se le parezca. Vamos a hacer una pausa y por supuesto después el recorrido de nuestro programa empieza por la inflación que conocimos hoy, lamentablemente, en la Argentina. La batalla contra los precios. Bueno, esto es algo que no viene bien, algo que no está saliendo de la manera que el propio gobierno quiere y que el pueblo necesita. La inflación está en una etapa muy preocupante. Este mes nuevamente el 6% y en el acumulado del año estamos hablando del 58% en los últimos 12 meses. Es muchísimo, realmente es muy alto. Y lo grave es que la pelea no se da donde corresponda, porque se trata de ir contra esos CEOs cuyo 82%, según el diario El Cronista, que sabe de estas cosas, el 82% está pensando en aumentar los precios para el tiempo que viene, porque dicen que además la inflación va a ser del 64%, no del 58%, y ya con ese cálculo sienten el derecho de seguir remarcando y de seguir aumentando, y ahí está la batalla, y ahí está claramente la pelea, porque esto es una inflación que va a devastar al gobierno, le va a hacer muchísimo daño, y los rivales están muy claros quiénes son. Por más que el gobierno trate de mirar para el costado, no verlos, comprenderlos, tender puentes, acordar, consensuar y todo eso que hemos escuchado tantas veces al cabo de 2 años y pico, es tremendo lo que nos pasa, porque esto hace que los salarios corran desde atrás, los salarios del trabajo formal y del trabajo informal ni hablemos, es muy preocupante. Por cierto que también hay una ola de inflación en todo el mundo que nosotros reflejamos todos los días, para que usted vea que hay una problemática que excede a los problemas tradicionales que la Argentina tiene en cuanto a la inflación. Mire lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Este dato es elocuente. Hace 40 años que Estados Unidos no tiene algo igual. Inflación del 8,3%, pero anual. Es decir, muy grande para los parámetros de ellos. Para nosotros, ojalá que nos dieran el 8% anual. Compramos el 30% anual en este momento. Es muy angustiante lo que pasa también en el mundo, a tal punto que Biden, como se estila acá, pero acaso con mayor enjundia que la que encontramos aquí, donde apareció un ministro que en determinado momento dijo, no son los monopolios solamente los que determinan la inflación. Sí, hay varias razones, pero la principal es la avaricia de esa gente. ¿Quiénes se quedan con la renta? ¿Quiénes han quedado con miles y miles de millones de pesos de ganancia, más de lo que habían ganado en la pandemia cuando también ganaron? Vamos, por favor. Biden, vamos a ver qué es lo que dice de cómo él va a pelear contra la inflación. I know the families all across America are hurting because of inflation. I understand what it feels like. I come from a family where when the price of gas or food went up, we felt it. It was a discussion at the kitchen table. I want every American to know that I'm taking inflation very seriously, and it's my top domestic priority. My plan is to lower everyday costs for hardworking Americans, and lower the deficit by asking large corporations and the wealthiest Americans to not engage in price gouging and to pay their fair share in taxes. The fact is, the average cost of a barrel of oil has been steady for weeks. So why do gas prices keep going up so high? Republicans have offered plenty of blame, but not a single solution to actually bring down the energy prices. Él está hablando muy claramente del abuso de los empresarios y del no pago de impuestos. Bueno, si usted conoce esa ecuación en la Argentina, sabe perfectamente que lo que está diciendo Biden aplica para el país. Sin embargo,
nos encontramos de vez en cuando con expresiones que no podemos comprender, porque en vez de la famosa batalla que se va a dar contra los precios, que empezaba mañana, mañana de esa vez ya tiene meses, y el mañana no encontró el mínimo eco porque cuando se anuncian ciertos hechos por parte del gobierno, los empresarios dicen, mirá cómo tiemblo, se ríen, porque saben que después los llaman a conversar y ellos vienen y dicen, sí, vamos a ver lo que pasa, que los costos internacionales, mentiras, pamplinas, están haciéndole mucho daño a la gente. Y el gobierno tiene que ir verdaderamente a dar esa batalla que en algún momento prometió. Biden parece ser más enfático. Biden, en el colmo del neoliberalismo, habla del abuso de los CEOs, de los que fijan los precios. Lo está diciendo claramente, le ocurre a ese país, imagínese acá. Y además, el no pago de impuestos. Todo lo que reclamamos aquí y lo que un buen sector del gobierno le reclama al otro sector del gobierno tiene que ver justamente con ponerse las pilas e ir a dar la pelea donde parece que es más enfático en cómo lo hace Biden en los Estados Unidos. Mire lo que pasa con respecto a la pobreza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto no se necesita para no ser pobre en Buenos Aires? ¿Y quiénes ganan este dinero? Una familia porteña necesita 52.000 pesos para no ser indigente, 95.000 para no ser pobre y 147.000 para ser de clase media. Y la verdad es que me permito discrepar con esto. Las cifras son mayores. Se es pobre con 95.000 pesos. Pensemos la vida que se puede hacer con 95.000 pesos. Y clase media con 147.000 pesos. Estos son cálculos que uno no puede de ninguna manera afirmar como ciertos. Por lo menos tiene que plantear la discusión. Sin embargo, mire la cantidad de dinero que hay en algunos lugares, los CEOs que marcan los precios, aunque después desde el gobierno digan, no, los monopolios no tanto, hay otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? Se pueden ser más significativas. Mire lo que son los agrodólares en la Argentina. En los primeros 10 días de mayo, 1.700 millones. 4.000 millones en mayo, cifra récord si se mantiene la tendencia. 35.000 millones, la perspectiva para el año completo les va muy bien, pero a la gente no le va bien porque además ni siquiera quieren poner el pan suficiente en la mesa de los argentinos. Mire, Funesto de Rioja dice dos cosas en lo que vamos a escuchar, que le pido le preste atención. Primero, habla de la inflación y del salario. Verá usted que acto seguido le vamos a mostrar que Funesto de Rioja, a nombre de la UIA, está mintiendo. Escúchelo, presta atención porque después viene la necesaria refutación que hay que darle a estos personajes. Y también va a hablar de la enorme carga impositiva, hasta el cansancio. Venimos hace días contándole que la Argentina no tiene una carga impositiva que supere a muchísimos países, a ningún país europeo, por ejemplo, al promedio de Europa, que tiene el 40% de presión impositiva, cuando la Argentina tiene el 29%. Y la media de nuestra América Latina está en el 27,2. O sea, también en eso va a mentir. Ahora escúchelo al tal de Rioja. ¿Cómo no va a ser esta volatilidad, el incremento de costos permanente que se produce, dejar de ser una causa de preocupación cuando la producción requiere insumos, los insumos vuelan? La logística obviamente se incrementa, tanto por la influencia de los aumentos de combustible como los aumentos de salarios a los transportistas, más repuestos, los salarios de los propios sectores, que obviamente se ha buscado responder a la dinámica de garantizar poder adquisitivo. Es indudable que necesitamos estabilidad macroeconómica. Y esa estabilidad macroeconómica requiere instrumentos. Yo no soy economista, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, permítame una reflexión. La tasa de presión fiscal entre impuestos nacionales, provinciales y municipales que tenemos es alta para la economía formal. Mezcla todo, por supuesto miente. Le hemos mostrado el cuadro tantas veces, no vamos a insistir con eso, pero cuando dentro de 2 o 3 días sigan con el mismo sonsonete, vamos a presentárselo una vez más. Por lo menos es importante que ustedes sepan. Y cuando dice los salarios de los privados, ¿acaso? Mire, los únicos salarios que están a la par de la inflación son los del sector público. Solo los salarios del sector público le ganaron a la inflación en lo que va del año. Los salarios en el conjunto de la economía aumentaron en marzo el 7%, pero estuvieron impulsados por los salarios pagados por el sector público, que se dispararon al 12%.
Esa es la verdad. Los únicos que escaparon a esta trampa terrible de inflación por encima del salario han sido los empleados públicos. Ese es el gran esfuerzo que se hace desde el Estado y un esfuerzo en el que tenemos que colaborar naturalmente todos, pagando esos impuestos que Funes de Rioja, mintiendo, quiere evitar que sus patrones, porque él es apenas el che pibe de los Roca, los Mañeto y toda esa gente, que tengan que pagar. Va a trabajar, a hacer lobby en los canales de televisión que son justamente de los empresarios que no quieren pagar los impuestos y que además no los pagan. Eluden permanentemente la materia de los impuestos. Por eso tenemos esta marcha que llega a la ciudad de Buenos Aires para que todos los canales hablen de lo difícil que fue hoy transitar por la ciudad de Buenos Aires. Fue muy difícil, el día del tractorazo también. La gente sale a protestar. Lo que hay que saber es si tienen razón los del tractorazo o esta gente que está pidiendo para comer, que está en la mayoría de los casos por debajo de la línea de la indigencia. ¿Es aceptable esto? Y ahí están democráticamente reclamando lo que entienden que le corresponde como ciudadanos de un país que muchas veces ellos escuchan es el más rico que existe. Miren lo que es esa manifestación. Ahora veamos un tuit de María Eugenia Vidal, que un poquito escondidita, como quinta, va más o menos en la carrera presidencial de la derecha en la Argentina, igual de vez en cuando se desplaza hacia el disparate tratando de llamar la atención, porque si dice algo coherente, naturalmente no hay un respaldo periodístico. Criticó al oficialismo por el dato de inflación, ella, que integró un gobierno que recibió 200.000 millones de dólares de afuera y lo mismo tenía inflación. Culpó a la emisión monetaria. Los dólares que recibieron eran muchísimo más que la emisión monetaria. Emitieron hasta alcanzar la inflación interanual más alta de los últimos 30 años. Bueno, en este momento recién se ha superado la que ellos habían dejado, pero sin pandemia, sin haber tenido deudas en determinado momento, con pleno empleo y con la clase previsional en el más alto lugar de América Latina y uno de los buenos lugares en el mundo. Cristina Fernández de Kirchner desmiente esta idea que permanentemente dan sobre imprimir y inflacionar. Vamos a ver cómo lo dice. Escasez de dólares, esta es la verdadera causa de la disparada de los precios. Y la fijación de todos los costos y de los márgenes de rentabilidad y ganancia fijando el dólar. Fíjense una cosa, ¿vieron que les dicen a todos que la inflación es por la emisión? Ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Vieron que hacen inclusive la maniobra de la maquinita, van a los programas de televisión y dicen, no, hay inflación porque le dieron a la maquinita y hacen todo. Periodistas, invitados, economistas, todos dicen, emisión, ¿en serio? Que es por la emisión monetaria. ¿Saben por qué mienten y engañan? Les voy a explicar. Porque la gente repite, es porque le han dado la maquinita, entonces tiene la idea de que muchos billetes y mucha plata causan la inflación. El segundo paso de esa estrategia comunicacional, es decir, los aumentos de salarios, los aumentos de las jubilaciones, los aumentos de los aguaches, son inflacionarios. No hay que aumentar salarios. Esto es manejar sentido común en las sociedades y esto lo hace el poder. Sumo otro ejemplo. Supuestamente ellos, si cumplieron con lo que dicen, no emitieron. ¿Qué inflación tuvimos durante los años del neoliberalismo a cargo de Macri y las corporaciones? Más del 50 y pico % todo el tiempo. Y si ellos cumplieron con lo que dicen, no emitieron. Efectivamente, el tema no pasa por ahí. Y siempre son mencionados los subsidios, la ayuda a la gente. Mire lo que el presidente de España está anunciando frente al problema energético que se ha presentado. Y recuerde que ayer le mostrábamos los subsidios que está dando Estados Unidos para que la gente pueda tener Internet, porque Internet es un servicio público y no un servicio cooptado por los ladrones de los medios de comunicación, como tenemos en la República Argentina. Pero vayamos al presidente de España. Que mañana mismo vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad, reduciendo así el recibo que pagan las familias, las empresas y las industrias en nuestro país. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esta propuesta que vamos a aprobar definitivamente mañana en el Consejo de Ministros, simplemente
que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad. Y además, el mecanismo, como saben ustedes, va a tener vigencia durante los próximos 12 meses, es decir, el próximo año, garantizando un precio medio durante ese periodo de 48,8 euros. Bueno, 12 meses es un año, por lo menos un año de subsidios para ayudar a la gente a que pueda vivir, a que no se muera de frío cuando llegue el invierno. Es algo natural en todos los países donde pongamos la mirada, pero aquí, con el tachín mediático, consiguen hacer creer que este es un país con un alto nivel impositivo, que no se puede vivir por los impuestos, que vive subsidiando, que vive dando planes. Ahí tiene Estados Unidos, España, Reino Unido, le mostrábamos ayer, Alemania, Francia, todos están poniéndose las pilas porque si no la gente se les va a morir de frío y de hambre. En el Reino Unido, ya le mostramos ayer, están comiendo mucho menos, las raciones son más pequeñas y muchos se saltean comida. Así están viviendo esta situación, de la que por otra parte alguna culpa tienen porque han fogoneado la guerra y la guerra se les está volviendo en contra en los aspectos económicos. Ya verá más adelante lo que dice Putin. Aquí, cuando se habla de un subsidio, lo llaman un misil. Cuando se ayuda a la gente, son misiles. Vamos a ver a la gente de La Nación Más, a nombre de los Aguirre, que es lo que nos importa, jugando contra un gobierno que se pretende inclusivo y ojalá que lo logre. Y entonces ellos están diciendo que disparan misiles desde la cámpora. Misiles. Cuando usted vea de qué se trata, entenderá que el misil es, por ejemplo, adelantar el salario mínimo. El misil es pedir que todos se puedan jubilar con una nueva moratoria en julio. Este es el misil. El misil es dar 60% de aumento en la provincia de Buenos Aires a los empleados públicos. Esos son los misiles. Ellos los llaman de esa manera y se ve que en la pobre cabeza de los cómplices que los miran, las cosas funcionan de esa forma. Acá tenemos los 3 misiles que el kirchnerismo le envió a Guzmán en los últimos 10 días. El primero es el ingreso básico universal, que es el último proyecto que se anunció y que lo presentó el kirchnerismo más duro, y donde el fondo le está diciendo a Guzmán, mire, plata ustedes para eso, para pagar eso, no tienen. El segundo es la moratoria previsional. Ayer el fondo le dijo a Guzmán, esa moratoria no va con los números que estuvimos acordando, y Guzmán le dijo, quédense tranquilos, que no, este proyecto acá no avanza, que es el que vos hacías referencia, María Laura. Y después está lo que sí avanzó, el misil que sí impactó del kirchnerismo, presionó en el Congreso y consiguió que el gobierno acelerara la suba del salario mínimo vital y móvil. Le llaman misiles a eso, quédese con la placa un instante más. Ingreso básico universal. En el mundo se está pensando como una salida. La moratoria previsional. Si no hay moratoria en julio, lo que viene es que de cada 10 mujeres se va a jubilar 1 o 2, porque habiendo cumplido 60 años no van a tener los aportes realizados. Y hay que darles el crédito, como se lo dan a todas las personas en todas las actividades, para que ellos puedan pagar esa moratoria. Y la suba del salario mínimo anticipada. Y no corresponde otra cosa. Si cuando anunciaron el salario mínimo inmediatamente se vino a la inflación descarnada que tenemos hoy día y hubo que mejorar esto. Sí le pidieron esto los integrantes del gobierno al propio gobierno. Ellos les llaman misiles porque ellos siempre van a estar en contra de la política. La gente cuando escucha proyecto político y por el bombardeo mediático cree que es una cuestión ideológica. No, no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de valores. Es una cuestión de en qué sociedad y en qué país queremos vivir. Si queremos vivir en una sociedad que le dé oportunidad a todos los jóvenes y que puedan elegir si quiere estudiar, si quiere ser obrero, si quiere ser artista, si quiere ser científico. Esto es la posibilidad de elegir. Y todavía hay mucha gente que no puede elegir la vida que quiere tener. Yo sueño con un país en el que los 40 millones de argentinos puedan elegir la vida que quieren tener. Un misil, dirían en La Nación Más,
es lo de Axel Kicillof, no solamente el 60% de aumento que ya conocemos, sino también el 50% en lo provisional a jubilados y pensionados. Veamos la noticia, porque es bueno que ustedes lean, además de escuchar lo que decimos, lo gráfico tiene un valor muy especial. La provincia de Buenos Aires pagará un bono y aumentos a jubilados y pensionados, fue el anuncio de Axel Kicillof, es para beneficiarios del IPS. Bueno, un misil le llaman cuando el gobierno atiende a la gente, pero cuando ellos roban a la gente no se trata de un misil. El verdadero misil es el de las telecomunicaciones, que justamente está manejado por, sabe usted, cuáles diarios, quiénes son los que nos estafan todos los días, en miles y miles de millones de pesos. Bueno, en Estados Unidos, Biden, cerca de una idea comunista, está dando la ayuda necesaria para que la Internet le llegue a todo el mundo. ¿Cómo no le va a llegar a toda la gente? Aquí, por supuesto, solamente el que la paga podría acceder. Y será muy difícil luchar contra eso porque nos van a venir con el cuento de llamarlos para consensuar, establecer los famosos puentes, y ellos se van a reír como toda la vida se ríen. Los CEOs, los poderosos, los empresarios, se ríen del pueblo en el mismo momento en que se ríen de los gobiernos. Es muy lamentable. Mire, hicimos un juego entre algo de Biden y de Cristina Fernández de Kirchner. A ver si están hablando de lo mismo. Hoy Internet es un servicio público. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? Bien. No. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? No. You know, the need for high-speed internet is a little bit like what used to be probably what my grandfather talked about, the need to have a telephone. It's pretty consequential. And they're only going to keep growing, this need. High-speed internet is not a luxury any longer. It's a necessity. Los celulares. Y decretó la Internet como servicio público. Bien, cautelar. And today, too many families simply can't afford to get connected, even if there's access to get connected. So they go without high-speed internet, or they sacrifice other necessities in order to make it work. That's why in November, when we passed the bipartisan infrastructure bill, we also created something called the Affordable Connectivity Program. Todavía duerme el sueño de los justos en la Corte. Sin embargo, todos los meses te revientan la cabeza aumentando el precio de la Internet. We secured commitments from 20 providers, most of here in the garden today, going to lower prices for high-speed internet for tens of millions of households. So now families who are eligible can select a plan from a participating provider and receive high-speed internet at no cost in most cases. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a dar una vueltita por Alemania. Vamos a ver la Deutsche Welle que dice al respecto sobre el tema de Internet como servicio público, y ojalá que van a tomar nota los dueños de todo aquí, los del consenso. Mi amigo Héctor. La velocidad de Internet en el mundo es muy desigual. Según el portal Web Cable, América del Norte y Europa Occidental tienen el Internet más rápido. Algunas partes de Asia se sitúan en el medio, mientras que el resto de Asia, la mayor parte de Sudamérica y África, tienen que lidiar con la Internet más lenta del mundo. En cuanto a los costos, las diferencias también son enormes. Vean, en México se pagan unos $34 estadounidenses por una velocidad de descarga de 100 megabits por segundo. Y ahora agárrense, porque la situación en Pakistán es aún peor. Allá hay que pagar hasta $58 por los mismos 100 megas. Un 54% de los ingresos mensuales de un ciudadano promedio. La mitad del sueldo se les va en Internet. Súmele a eso el smartphone. Increíble. Es increíble, pero toman decisiones para tratar de ayudar a la gente. El que queda fuera de Internet está con enormes problemas, incluso culturales, porque también esto se corresponde con los nuevos tiempos. Está quedándose muy atrás en una carrera muy, pero muy despareja entre el que tiene y el que no tiene, que cada día establece mayores distancias. Es verdaderamente muy penoso. Pero volvamos a la inflación, porque todo el punto de partida fue ese tema, para entender que se trata de un fenómeno mundial. No hay país prácticamente
hoy día que no esté lamentando cosas que no ocurrían hace 30 o 40 años, para que también entendamos el fenómeno argentino, que viene crucificado desde hace bastante tiempo y por consiguiente los números son más amplios, más ampulosos, pero la situación parte también de lo mismo. Mire lo de México, el presidente López Obrador diciéndolo. A México porque la inflación continúa al alza. Esto quiere decir la tortilla se va a poner más cara en ese país. ¿Le preocupa a la gente allí? Sin duda alguna, México reportó una inflación general anual del 7,68% en abril. Es el nivel más alto, Santiago, desde enero de 2001, con fuertes alzas, sobre todo en los alimentos, como bien mencionabas. Bueno, veamos ahora sí lo de López Obrador. Las medidas que está tomando, 16 puntos, para procurar dar la pelea. En el caso de López Obrador, de la manera que lucha contra Estados Unidos, sin convertirse ni un instante en un lacayo, es muy interesante poder creer el plan de López Obrador contra la inflación. Mayor producción de granos, la eliminación de aranceles para fertilizantes. Un total de 16 medidas que incluyen un aumento en la producción de granos, congelamiento de peaje en carreteras y menos aranceles en la importación de fertilizantes, formando parte del plan contra la inflación presentado por la Secretaría de Hacienda en el día de ayer. La guerra tiene un papel preponderante en todo lo que está pasando en el mundo, ¿o no? Por cierto que sí. Y Putin empieza a reírse un poco, dentro de lo posible, de lo que sucede con aquellos países que le han hecho de todo, procurando que la economía de los rusos quede devastada, y está pasando al revés. Mire usted, lo hemos escuchado a Pedro Sánchez, al primer ministro del Reino Unido, uno tras otro hemos escuchado todos estos días lamentándose de la situación económica por la que atraviesan, porque según Putin, todas las medidas que adoptaron contra Rusia como un supuesto castigo por la guerra que ellos inspiraron y que ellos provocaron desde la OTAN y los Estados Unidos, ha empezado a jugarles en contra. Выстраиваем эту работу с учетом непростых внешних условий. Имею в виду и сложную глобальную конъюнктуру, и санкционное давление западных государств. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан. Sí, lo que viene para los ciudadanos europeos es todavía mucho peor de lo que cada día les estamos informando. Lo saben ellos, lo sabe Putin y por eso él lo refleja de esta manera. Mire, en la Argentina, volviendo al país, una de las discusiones en esta dificultad enorme que las grandes mayorías tienen para vivir, vuelve a ser el de los alquileres. Hay una ley que trata de defender al que va a alquilar, que se supone que es más débil que el dueño. En líneas generales esto es así, aunque la dificultad de la ley estriba en que este es un tema en el que nunca van a quedar conformes las dos partes, no hay manera. Veamos lo que dice José Luis Gioja al respecto. Los inquilinos que son en esta ecuación, en este problema, a quienes tenemos que defender. El Estado no va a ir a defender a los poderosos, hay que defender a los que menos tienen y hay que tratar de darle derechos, porque ha adquirido derechos con esta ley el que menos tiene, porque es un derecho adquirido ya a los 3 años de duración del plazo del contrato, porque es un derecho adquirido el tema de la actualización. No podemos ir para atrás como el cangrejo en esto, porque en esto creo, y lo dijeron los 132, 33 personas que vinieron a las reuniones informativas, presidente, que usted las habrá escuchado y yo también. Y escuchamos cómo de un lado están los que tienen y los que siempre quieren un poquito más, y están los que no tienen nada y quieren mejores condiciones para poder seguir alquilando. En realidad los neoliberales deben pensar, bueno, entonces lo ideal ya mismo para dar el golpe final es un caballo. Bueno, están proponiendo un melconian que viene a ser, según ellos, lo mismo un caballo. Veamos cómo es que lo proponen. En el lugar donde estaba caballo,
vendrá bien un Melconian. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces vamos adelante, no se preocupen. Vamos a ver a Melconian, ya que es un candidato de Macri, dicen, para hacerse cargo del Ministerio de Economía, como si fuera un error, lo tenía servido en bandeja y lo puso en el Banco Nación. Cuando estaba en el Banco Nación, Melconian prometió muchísimas cosas. Vamos a hacer un juego, a ver si cumplió con alguna de ellas. Como dijimos en campaña, nuestra prioridad es reactivar las economías regionales. De esa manera estaremos garantizando inversión y trabajo a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, vamos a estar presentes financiando la necesidad de crecimiento de las pymes, de los emprendedores, del comercio, de la industria, de los servicios a lo largo y a lo ancho del país. Son bandidos, son sinvergüenzas, ¿qué son? Y uno no lo sabe, pero tienen una fuerza bárbara, porque este mozo aparece a cada rato en TN, en La Nación Más, diciendo lo mismo y la economía parecería que es una materia en la que todos nos quedamos cortos, aunque no tendría que ser así, porque finalmente la ciencia termina en lo que nos duele, en el bolsillo, en lo que podemos gastar, en lo que podemos consumir, en lo que ganamos de sueldo, en lo que sabemos de la inflación, sin siquiera que nos diga el INDEC la inflación, basta ir a hacer las compras. Por consiguiente, cuando aparecen estos mentirosos, uno no puede menos que preguntarse cómo se animan. Hay un chiste bueno hoy en página 12 de Rudy y Paz, que siempre nos hacen reír. Lea conmigo. Yo lo puse a Caputo, que era el Messi de la finanza, y si vuelvo lo pondré a Melconian, dice Macri, que es como Mbappé. Y la gente, bueno, la gente vendría a ser el arco contrario. Ahora, después de lo que pretendo sea una sonrisa, amarga, si usted quiere también, ve este tuit que ya empieza a hablarnos de la justicia y la debacle que allí tenemos. Ariel Sack tuiteó hace un rato nada más. Mientras estamos distraídos con otras cosas, la Cámara de Casación reabrió una causa con la que SOCMA ataca a la fiscal Boquín. La causa había sido archivada 2 veces. La segunda, con la confirmación de la Cámara Federal porteña. No les importa nada. La justicia, esa que se iba a reformar, esa que iba a cambiar, yo me permito asegurar, porque lo chequeo con personas en las que creo, y me permito jugar esta opinión, es tan peor que cuando era gobierno Macri. Tenía un chiquitín más de pudor o miedo de que se dieran demasiado cuenta, no demasiado, por cierto, pero no jugaban de la manera que lo están haciendo ahora. Abrieron otra vez una causa respecto a Zanini, que había pasado por el juez, por la Cámara, por todos lados, en todos lados dijeron no hay delito, no hay absolutamente nada que podamos decir al respecto, por la acción que había establecido Zanini para que investigaran a Macri en el tema justamente del correo. Pues casación, la de Geminiani, Borinsky y Hornos, 3 personajes, qué sé yo, qué se les puede decir. Nombrarlos ya alcanza, otra vez fueron contra Zanini. Están peor que nunca. Tan peor que nunca porque están jugando decididamente a que las cosas vuelvan a ser como cuando ellos no solamente tenían el poder político, el mediático y el jurídico. Ahora alguna cosita se les chispotea y entonces quieren recuperar todo y para hacerlo deben jugar del lado de la vida que marca Clarín, del lado de la vida que marca la derecha, del lado de la vida que marca la actitud criminal, en este caso con la justicia, pero que termina siendo también a la larga criminal para la gente. Mire esta fotografía, ahí está Rosati, que es el que junto a Rosenkrantz menos vergüenza tiene, porque hablar de la justicia ante los jueces, toda esa gente a la que haría falta decirle sonría, díganlo fair, como hoy un colega Ari Lijalad sugería, bueno, sonrían y en vez de whisky, como se hace en las fotografías, díganlo fair. Y les vendría muy bien. Ahí están, Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti jugando ¿a qué? A que la Corte Suprema es algo decente. Mire, quiero compartir con usted esta información, este destacado sobre Lorenzetti, porque es muy interesante. Hay un textual de Lorenzetti antes y después vamos a lo que queremos recordar que allí apareció por un momento de Clarín. Si lo tenemos, si no vamos, ahí está. Ricardo Lorenzetti, no es una prioridad
ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema. Clarín lo pone por las nubes, déjenlo un instante, porque es como para paladear esta información que da la mafia de Clarín. Lorenzetti, dice Lorenzetti, no es una prioridad ampliar la cantidad de jueces. Déjenme estos, dice Clarín. Dejame a Rosati, a Lorenzetti y a Rosenkrantz y al pobre Maqueda, que tiene más líos con la obra social, que quebró con una sobrina de esa de él, que firmaba y firmaba miles y miles de millones de pesos y ahora no sabe dónde están. En fin, pero Lorenzetti, el ídolo de Clarín ahora, no era tan ídolo en este destacado que ahora sí vamos a compartir con ustedes brevemente. La noticia es impactante. 3 de diciembre del 2013 denuncian negocios de Lorenzetti. Siempre buscan a alguien que lo dice. Una gerenciadora de salud en Rafaela, en la época del menemista Carlos Alderete, lucrando con el negocio de la salud. Ese es, y mucho peor todavía si usted entra a la nota o a lo que decía Radio Mitre el mismo día, mucho peor es, por cierto, lo que se dice de Lorenzetti en el resto de la nota. Bueno, ahí está este destacado hombre que nos presenta Clarín. Bueno, y ahora estamos hablando también, ya muy cerca del final. Miro el reloj porque a veces uno se embala. ¿Podemos ir a lo de Finocchiaro? Finocchiaro, el que dejó pasar el hecho de ser ministerio para convertirse en una secretaría. El tipo sigue hablando de los temas que caigan sobre la mesa, porque pudor, decoro no es lo que está sobrando a veces en algunos políticos. Vayamos a lo que denuncia, a lo que pide Finocchiaro. Es que los trabajadores no tienen muchos mecanismos de reclamo. Mira, sí tienen mecanismos de reclamo. Puede ser, por ejemplo, cortar una calle, puede ser dando clases, haciendo radios abiertas, los piquetes. Patricia Bullrich tenía una política muy dura frente a las cortes de calle. Sí, pero no sufrió ningún trabajador por esa política muy dura. ¿Cómo no? ¿Hubo represión? Podés hacer una radio abierta en la vereda, podés llamar la atención. Eso ha conseguido muchas cosas, muchas cosas. Bueno, lamentablemente hoy teníamos una manifestación plenamente justificada de quienes están luchando contra personajes como este. Vamos a ver que los reprimieron además y escucharán a Sabrina Álvarez de UTE decir algo que me parece muy importante, ustedes conozcan. Lo tenemos en vivo una vez más entonces. Estás ahí, Sabrina. Muchas gracias. Vamos a decir qué pasa con el estatuto docente. ¿Qué es lo que dice el estatuto y qué es lo que ustedes no aceptan? Básicamente, digamos, hoy lo que se pasó fue que se aprobó una reforma del estatuto que tiene que ver con cambiar la lógica del sistema educativo, ¿no? En definitiva, digamos, para que se pueda entender, uno cuando piensa en la educación, y si yo fuera ministra de Educación, pondría todos los recursos que tengo para poder, digamos, mejorar la situación de los que están cada vez más complicados. Bueno, el proyecto que se acaba de aprobar, que presentó el gobierno de la ciudad, al revés, busca una serie de incentivos que tienen que ver con el resultado de pruebas estandarizadas, que va a darle más ingresos o estímulos a las escuelas que mejores resultados tengan y también a los docentes de esas escuelas que más rindan. Por lo tanto, se configura, digamos, un sistema educativo que termina, digamos, de alguna manera manteniendo lo que existe. Se termina esta escuela, que es la escuela por la que todos nosotros peleamos, que es la escuela que busca, digamos, brindar oportunidades a todos y a todas los estudiantes, la escuela como factor de ascenso social, como creadora de futuro, y se pasa a reforzar lo que ya existe. El que le va bien, le va a seguir yendo bien, y aquel que está mal y que no digamos, necesita otros acompañamientos, bueno, no va a haber recursos porque las escuelas van a recibir menos salario. Esa represión que hubo hoy, ¿te merece un comentario también? Sí, desde ya, digamos, estábamos manifestándonos pacíficamente, había estudiantes, docentes de todos los niveles. Piensen que para muchos de nosotros se nos juega también nuestra estabilidad laboral, que no está resuelta, y prácticamente de la nada estaban los estudiantes cantando adelante, la policía empezó a reprimir, tiró gases, innecesaria toda esta este show que montó la policía, pero que en definitiva da cuenta de que el ajuste lo van a hacer pasar a como de lugar, digamos.
Bien, Sabrina, gracias por acompañarnos en una jornada tan especial de ustedes, muy amable. También los enfermeros han tenido mucho para decir en estos días y en esta jornada. Vamos a ver la marcha que realizaron. Los enfermeros que tendrían que ser tratados verdaderamente como de las personas más útiles que la sociedad argentina tiene normalmente, pero no nos olvidemos de lo que han sido en los tiempos de la pandemia. Y entonces ver la marcha, ver el desajuste que hay entre los derechos que tienen y lo poco que se les reconoce, de verdad que hace muchísimo daño. Vean lo que reclaman. Lo último que vamos a poner, porque ya está Gustavo Silvestre con todo listo para hacer minuto 1. ¿Qué es lo que piden los enfermeros? Nada menos que el reconocimiento a ese trabajo que desarrollan permanentemente. El reclamo de los enfermeros de la ciudad, hace mucho rato que le venimos diciendo que tiene toda la razón. Bueno, lo debemos, pero sabemos bien cuál es la lucha por la profesionalización en la tarea de los enfermeros. Ahora sí, viene Gustavo Silvestre, gracias como siempre a nuestro equipo de producción, Ana Genia Sánchez, Julián Capazo y Juan Pimonte Songanía y todo el gran equipo de C5N. Queda con ustedes Gustavo Silvestre y nosotros les decimos hasta mañana si Dios quiere.